Vamos a conversar con Edwin Herrera, quien es un periodista y político con una amplia experiencia. Como periodista ha sido director del periódico La Razón, también ha dirigido canales televisivos en La Paz como Red 1, ATV, y en la política ha sido vicepresidente del movimiento Sin Miedo y también asambleísta departamental por Soberanía y Libertad, Solvó. Querido Edwin, Cachito, como te decimos los amigos, muchas gracias por estar en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. A ti las gracias, querido Óscar. La verdad es un placer enorme estar en tu programa que va creciendo día a día. Gracias. Hay una experiencia muy interesante en tu trayectoria que combina el análisis de la realidad boliviana desde el periodismo y después el asumir una posición protagónica ya en la política activa. Y recientemente con esa experiencia me pareció muy interesante un artículo que escribiste donde dabas a entender que en el fondo esta detención que ha habido del exministro de Desarrollo Rural, que es detenido por la policía infraganti recibiendo un soborno, no sería sino una hábil maniobra distractiva del oficialismo que busca ocultar su derrota electoral en las elecciones subnacionales. ¿Podrías compartir con quienes nos siguen por las redes sociales justamente tus argumentos para sustentar esta afirmación? Claro que sí. Los hechos son los que de alguna manera dan cuenta de que esta fue una estrategia hábilmente planificada y luego puesta en escena por parte del gobierno. El domingo 11 de abril, cuando se produjo la segunda vuelta en 4 departamentos, más o menos a las 7, 8 de la noche, cuando ya empezaban a conocer los resultados oficiales, algunas declaraciones de los protagonistas principales, unos asumiendo la victoria y otros todavía tímidamente diciendo que había que esperar los resultados, ya se empezaba a comentar en medios de comunicación, en redes sociales, en la familia y luego en los centros laborales, en las discusiones incluso del transporte público. A partir del domingo en la noche y durante el lunes, martes, no había tema de conversación en el país que no fuese la derrota electoral del MAS. Mucho más porque don Evo Morales y otras figuras del movimiento al socialismo dieron cuenta de la derrota, del descalabro electoral del MAS. Pero súbitamente, el miércoles, muy temprano en la mañana, con una conferencia de prensa del ministro de Gobierno, esta corriente de opinión adversa al MAS, que buscaba responsables, que dibujaba escenarios posteriores para el oficialismo y las oposiciones, que intentaba entender qué había pasado, por qué el MAS perdió 6 de las 9 gobernaciones y 8 de las 10 grandes ciudades del país, qué había pasado. Pero toda esta corriente de opinión adversa se frenó y súbitamente cambió el foco de atención de la ciudadanía hacia un hecho inesperado, que fue la detención del entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Este caso de corrupción al más alto nivel, donde se vio involucrado un ministro, por supuesto, que eclipsó, opacó en cuestión de segundos la mirada que estaba puesta en la derrota electoral del MAS. Y por eso, solamente uniendo los hechos, poniéndolos en un solo plano, se puede llegar a la conclusión de que esta fue una estrategia hábilmente armada, previamente, seguramente preveyendo que iba a ocurrir esta derrota electoral, para que la gente deje de hablar de este estrepitoso descalabro electoral del MAS y se aboque, gire su atención hacia un tema de corrupción en el más alto nivel del Estado. Y obviamente me parece realmente muy válido tu análisis y ahí te haría dos preguntas. ¿Cómo es que, por así decir, todos caemos en la trampa, por así decir, y nos dejamos llevar por esta maniobra distractiva que en tu mismo artículo comentas que no es algo nuevo, es algo que este gobierno y otros gobiernos también lo vienen haciendo reiteradamente? Pero al mismo tiempo me gustaría si pudieras también compartirnos tu análisis sobre esa derrota del oficialismo, que fue justamente el análisis que ellos tratan de evitar y de cortar en los medios de comunicación y que durante los primeros 2 días después de la segunda vuelta se venía dando. Todos caímos en realidad
en la trampa que establece el gobierno, porque es un hecho muy repudiado por la gente. Si algo que la gente odia en el país en el último tiempo es la corrupción de la manera más descarada como la que realizó el exministro ahora, con videos, fotografías de cuando está recibiendo el dinero y metiéndolo en una mochila, después declarando, después siendo exhibido enmanillado en las oficinas de la FELCC allá en La Paz. Entonces, todo esto generó morbo en la gente. La gente, si bien critica esto, quiere saber más de este caso, del caso Characayo. Entonces, yo creo que esos detalles, esos ingredientes, los supo utilizar muy bien el gobierno, el movimiento al socialismo. Y si algo faltaba, era la polémica. Y la polémica la dio don Juan Ramón Quintana, que dijo, pero si son $20,000, ¿para qué se hacen tanto show por una migaja? Eso entonces, es una forma de reafirmar el fraccionismo. Sí. En términos de discurso político, de relato, de narrativa, ese es el ingrediente que sigue dándole larga vida a la polémica, al caso mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se juegan hábilmente este tipo de operaciones comunicacionales. Pero en el fondo, y es muy importante tu pregunta, en el fondo la gente se sigue preguntando qué pasó con el MAS. Y la explicación, la primera explicación es que el MAS ha dejado de ser el partido hegemónico que conocíamos por casi una década y media. Si algo ha perdido el MAS en este último tiempo es su hegemonía. Esa hegemonía dura, casi monolítica, autoritaria, tiránica, ha comenzado a resquebrajarse por errores del propio MAS, pero sobre todo por decisiones inentendibles en el último tiempo. Separar a la señora Eva Copa, enfrentar a otros dirigentes que vienen del MAS, como el actual gobernador de Chuquisaca. Entonces dan cuenta de que son errores que han hecho que la conclusión sea simple. El MAS dejó de ser ese partido hegemónico y quizás ahora la mirada tiene que estar puesta en la renovación desde dentro del MAS y también de las organizaciones políticas de la oposición. En otro análisis que publicaste hace poco, también mencionabas que concluido este largo periodo electoral que básicamente nos ha llevado casi 2 años prácticamente, con todo el país girando alrededor de las elecciones, se acaba como que el periodo de prueba, decías en un artículo, para el presidente Arce y su equipo más cercano. Bueno, ¿qué es lo que viene, según tu análisis, acabado el periodo de prueba? Viene una recomposición de la cúpula que conduce el país. Hablo de ministros de Estado, de viceministros, de gente clave que está a cargo de la conducción del Estado. Y viene un mayor peso político en estas decisiones gubernamentales de parte de Evo Morales y su entorno. Esto también se está verificando en los hechos en estas últimas horas. El presidente, como si fuese un jefe de Estado, ha anunciado la purga de viceministros y otras autoridades que han osado en criticarlo, en hablar mal de él y de su entorno. Entonces está pesando cada vez con más influencia la personalidad, el perfil de Evo Morales. Y esto tiene una consecuencia bastante lógica, que es que la figura, el perfil del presidente del Estado, por quien ha votado la mayoría de la gente, comienza a disminuir. Entonces, Evo Morales va a mandar más en este último tiempo y Luis Arce va a administrar menos. Van a llegar un momento seguramente de que tienen que hacer una especie de pacto interno para que esto no sea tan negativo para el perfil del presidente. Y no es una contradicción, tu frase es muy clara e impactante. Evo Morales va a mandar más y Luis Arce va a gobernar menos. Y no es una contradicción cuando todos le están echando la culpa justamente a Evo Morales, que tomó malas decisiones y lo llevó al MAS en la derrota en ciudades muy importantes y en la mayoría, en 2/3 de los departamentos. ¿Cómo es que siendo responsable de la derrota, ahora, por así decir, reclama y prácticamente cobra más poder? Es muy inteligente este razonamiento que planteas,
Óscar. Y el criterio del MAS es bastante simple y bastante pragmático. El MAS tiene el convencimiento de que este es su gobierno. O sea, el gobierno de Luis Arce le pertenece al MAS. Y no pueden cometer un grueso error nuevamente de perderlo en los próximos años, incluido la posibilidad de un referéndum revocatorio a la mitad del mandato, porque perderlo podría ser para siempre. Y entonces, bajo este criterio político de que es su gobierno, su principal dirigente tiene que cobrar mayor notoriedad, mayor peso específico en las decisiones de gobierno. Gracias. Para tener un panorama completo, también me gustaría conocer tu opinión sobre el otro lado, sobre la oposición, o podríamos hablar de las oposiciones, porque aquí yo veo que han habido dos fenómenos que se han dado. Por un lado, las organizaciones políticas que tuvieron el protagonismo, especialmente en los niveles municipales y departamentales, por parte de la oposición, en los 10, en algunos casos hasta 15 años anteriores, prácticamente han quedado en un espacio irrelevante en esta elección. Y por otro lado, quienes han ganado, como que cada uno pertenece a una organización política distinta del otro. O sea, creo que si hablamos de las 8 ciudades más importantes ganadas por la oposición y los 6 departamentos, me parece que no hay ninguno que tenga por lo menos 2 de esos espacios. ¿Cuál es tu análisis, querido Edwin? Se ha abierto un nuevo ciclo político, Óscar. Ha terminado este ejercicio electoral, que como tú muy bien decías, nos tomó 2 largos años, y si contamos las elecciones anteriores, estamos acudiendo a las urnas desde hace ya prácticamente un quinquenio. Entonces se ha agotado eso y se ha inaugurado un nuevo ciclo político, que exige renovación al MAS, que con todas estas adversidades yo creo que va a encaminar su renovación, quizás a través de la figura de Andrónico Rodríguez o a través de Eva Copa, de David Choquehuanca. Ya verán ellos cómo encaran este proceso. Pero ese mismo desafío está puesto sobre las organizaciones políticas de la oposición. Serán las que conocimos tradicionalmente, estos partidos sistémicos como Soberanía y Libertad, Unidad Nacional, el Movimiento Demócrata Social, o serán otros partidos. Yo creo que el desafío también para las oposiciones es una renovación, es la construcción de un proyecto alternativo distinto, diferente, que entienda las claves profundas del electorado boliviano. Porque si algo no hemos hecho bien, creo yo de manera personal, desde el oficialismo y desde las oposiciones, es entender las claves más profundas de lo que quiere la gente respecto a liderazgos, partidos, maneras de hacer política en el mundo que vivimos ahora, donde por ejemplo las redes sociales tienen un peso mayor, es otra manera de entender y de actuar políticamente. ¿Y cómo ves que puede influir en este escenario nacional lo que ha sucedido en el ámbito internacional recientemente? No me olvido que Evo Morales prácticamente autoasumiendo una especie de rol de liderazgo internacional, ya festejaba anticipadamente la victoria del correísmo en el Ecuador, también en el Perú. Bueno, en el Ecuador les fue muy mal, Guillermo Lasso ganó con claridad la segunda vuelta. Y en el Perú, si bien gana un candidato de izquierda radical, el primer lugar en la primera vuelta, veremos cómo le va en la segunda, no es el candidato que apoyaba el hoy renombrado Grupo de Puebla, anteriormente Foro de San Pablo, o la Corriente del Siglo XXI. ¿Qué crees que todo esto va a tener de incidencia en Bolivia? Es muy importante, porque como quede de alguna manera compuesto el mapa político a nivel regional, a nivel continental, también se abren las posibilidades para otros proyectos alternativos dentro de Bolivia. En el sector más conservador, por ejemplo, tenemos a Chile, a Colombia, ahora a Ecuador, y en el lado de la izquierda del socialismo del siglo XXI, como ellos la denominan, está Argentina, está Venezuela. Quizás Nicaragua también había que contarlo entre estos países. Parece que el fiel de la balanza va a ser sin duda Brasil. Lo que pasa en el Brasil va a determinar hacia dónde se va el péndulo de la izquierda o la derecha, como comúnmente se llama,
hacia dónde se va a inclinar más. Yo creo que ahí puede haber una enorme posibilidad para los partidos que quieren una construcción de algo nuevo, para que también internacionalmente puedan cobrar aliados de mucho peso. Chile, por ejemplo, es un ejemplo a nivel internacional en este momento de pandemia, y yo creo que se abren posibilidades para una nueva manera de hacer política también en el país, mirando la región y mirando el mundo a través de las redes sociales. Eben, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación interesantísima. Estoy seguro que coinciden conmigo quienes nos han seguido por las redes sociales. Y vamos a estar pues conversando permanentemente porque realmente creo que es muy importante que hagamos estos análisis y no nos dejemos llevar por las maniobras distraccionistas del oficialismo, de este y otros oficialismos, y es algo en lo cual tenemos que trabajar mucho para orientar a la opinión pública. Gracias a ti, y la inteligencia siempre está puesta. Yo creo mucho en la inteligencia de la gente. Yo creo que no se va a comer fácilmente este tipo de anzuelos. Gracias, gracias. La maniobra distraccionista, más allá de que hay que combatir la corrupción, y obviamente fue escandaloso cómo se descubrió al ex ministro de Desarrollo Rural recibiendo un soborno, yo creo que es fundamental que mediante este tipo de espacios, mediante la discusión pública, no nos dejemos llevar, y por eso nosotros desde Frente con Óscar Ortiz buscamos enriquecer el debate público, escuchando a distintas personas que con su conocimiento, su experiencia, puedan también orientarnos, puedan, por así decir, romper la verdad o el pensamiento único que se busca imponer desde la hegemonía cultural que trata de conquistar o de labrar movimientos políticos como el MAS y sus gestiones de gobierno. Nosotros coincidimos plenamente con las afirmaciones de Edwin Herrera. Aquí lo que tenemos y necesitamos es que esa inteligencia, esa sabiduría popular, siempre sea la que domine el debate público. Y nosotros vamos a estar trabajando siempre con distintas personas, buscando aprovechar a los distintos referentes que tenemos en la sociedad boliviana para que el debate democrático sea la base de nuestras discusiones, de nuestras decisiones y sobre todo de nuestras posiciones como ciudadanos, que al final es lo que importa y es lo que debe determinar el futuro del país. Gracias por estar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.